El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera juegan Guaraní y el Sportivo Luqueño. Fecha 21 aquí en Itagua. Pase para que vaya dominando Ramírez. Arranca bien Ramírez. ¿Lo deja en el camino a Villalba o no? Ramírez quiere meter el envío. Se desvía. Mongelos Hanson, Julio. Sí, muy buena manera de ganar en confianza en el partido por parte de Mongelos Hanson. Ojo que recupera Guaraní. La pelota que le da Fernández. ¡Le pega! Zapatazo de zurda de Fernández. Estaba sentido Maidana. El árbitro dejó seguir. Fernández probó al arco, respondió el arquero. Y la ley de ventaja que se aplica en esta porque el balón había quedado suelto. Tiene la posibilidad de rematar de manera directa a Diego Fernández. No duda ni un segundo y la respuesta de Mongelos excepcional. Había dicho en la jugada previa, sostiene bien el balón, embolsa bien esa pelota, pero después la salida no termina siendo limpia para Luqueño. Va teniendo el llamado, digamos, desde hace 3 fechas, sí, pero todavía no ha tenido minutos. Maíz que profundiza, juega Céspedes, le puede pegar, atención, va el remate de Céspedes. Domina sin demasiados problemas Mongelos Hanson. Buscaba el pase de zurda, no le salió bien el envío. Recupera Báez, la está pidiendo ahora Rodi Ferreira en el área, domina bien, amaga, le pega o no. ¡Va Walter! Definición por arriba del arco. La chance que ha desperdiciado Luqueño. Arrancó muy bien Rodi Ferreira. González con la pelota por arriba, Julio. Y el cambio de botines le genera esto a Rodi Ferreira. Ganan confianza. 5-6 en la barrera. Mastito Torres en el césped. A orden de Benítez. ¡Va Mansor! ¡Gol! Agustín. ¡Gol! Es nuestro idioma, es nuestra plata, es Guaraní legendario. Agustín Mansur, el turquito, aprovechó esa pelota en la media luna. El tiro libre era para él. Borde interno colocado al palo izquierdo de Mongelos Hanson. Guaraní que rompe el cero en Itagua. Agustín Mansur lo hizo. Y todo arranca de una muy buena gestión otra vez de Iván Ramírez. Mete túnel al borde del área grande, recibe la falta. Marcos Jiménez, Alcides Benítez, Fernando Román, Juan Patiño, Alexis Cantero, Piñatares, Willy Mendieta, Nico Barrientos, Antonio Marín, Alan Romero, Alan Pereira y Octavio Pase para Alfonso. Fernández, atención, va al zurdo, le pega. Apareció Mongelos Hanson. Encontró las conexiones necesarias para generar daño a ese extremo izquierdo del Sportivo Luqueño. De esta manera otra vez, llegando Fernández, sacando el remate. Iván Ramírez que aguanta, quiere zafar de la marca de Villalba, no puede, recupera Maíz y va Tito Torres que lo persigue, Maíz que se asoma, deja uno en el camino, el relevo perfecto de parte de Brizuela, recupera Maíz, atención, está en el área, se viene el segundo, pase por abajo, la tiene Fernández, le pega, se desvía, ¡gol! Diego, ¡gol! De Fernández. Es nuestro idioma, es nuestra plata, es Guaraní el legendario. Aumenta su ventaja. Quiere llegar a la victoria nuevamente el equipo de Francisco Arce. Aquí Maíz y gran parte de la acción. Sesión atrás, Fernández que remata y se desvía. Gana el legendario 2-0 sobre Luqueño. Maíz que fue a pelearla. Primero gana por velocidad. En esa combinación de fuerza y de sostener la marca por parte de Iván Ramírez. En esta Maíz que gana por velocidad. Después va por la marca que tenía encima de Brizuela. Gana en esa acción la posición, descarga para el medio y la serenidad para manejar esa pelota dentro del área, rematar. Benítez, Rodi Ferreira, Ferreira con el centro, ¡oh! Vera que quiere de cabeza por encima del travesaño. Aquí avisó de nuevo Luqueño. Avisó otra vez el Sportivo Luqueño y digo en el sentido de que está optando por cruzar las pelotas aéreas. En esta quizás el destinatario
de Elvio Vera no es uno de los más atractivos por arriba, pero termina prevaleciendo, mete el cabezazo. Atención con el envío de Rodi Ferreira. Cabezazo de Walter. ¡En gol! González. ¡En gol! De Sportivo Luqueño. Centro fantástico de Rodi Ferreira. Se elevó allí en las alturas. Aplicó el cabezazo. Walter González descuenta. Hay partido, señores. 3 goles en esta noche. Itagüeña por ahora. Despuntó el Sportivo Luqueño. Aquí está Pereira, no puede, se viene Martínez, pelota por arriba para Benítez y está el tercero. Sale el arquero, se viene Benítez, se viene Benítez, se viene Benítez. Alcides que va, amaga, le pega. Con lo justo se salva Luqueño. Entre Benítez y Vera acaban de salvar a Luqueño. Terrible la salida, la contra que propuso Guaraní, pero que no la pudo liquidar. Piden manos los jugadores del Sportivo Sí, en la Luqueño. anterior de Benítez. En la anterior justamente de Alcides Benítez, pero es un despeje. A ver, aquí está la última acción. Habilitado porque pica en su campo. Benítez no había posición adelantada. Enganche, definición. El Ciclón entonces que con esto se queda fuera de la pelea. Señoras y señores, final. Final del partido. Ha ganado Guaraní 2-1 sobre Sportivo Luqueño y llega a la última fecha con una distancia de 3 puntos con Libertad.